pintan. Esta tarde vamos a conversar con don Tácito Perdomo, delegado de la Junta Central Electoral por el Partido Reformista Social Cristiano. Don Tácito, gracias por estar aquí una vez más. Agradecemos su presencia. Gracias a ustedes por la invitación. Es un placer, es una honra estar con ustedes. Y me siento bien. Si fuera lo contrario, también lo dijera. Veterano. Gracias, don Tácito. Es el que me conoce bien. ¿Ella lo conoce? Muy bien. Ah, pero qué bueno. Ella no me había dicho eso, don Tácito. Pero mire, yo quiero analizar un poco, porque usted nos analice más bien, don Tácito. Estamos en un proceso de reforma constitucional que ha sido impulsado por el presidente Luis Abinader. El aspecto electoral, pues, ha sido abordado de cara a esa reforma. Tiene que ver con la unificación de las elecciones. Me gustaría saber, ¿está usted de acuerdo, don Tácito, con que se unifiquen las elecciones presidenciales con las municipales? Y ahí mismo aprovecho, sin tener vigente el voto automatizado. Ahí voy. Fíjate, el Partido Reformista, y concretamente por mi vía, sí, ha defendido siempre, de todo momento, que las elecciones deben celebrarse juntas. Las municipales, las del Congreso y las presidenciales deben ser juntas. He escuchado diciendo, no, porque la separaron en el 94, la separaron. No la separaron en el 94. En el 94 les redujeron 2 años al doctor Balaguer y a todos los demás que participaron en esas elecciones. No hubo problema, dejaron sus 4 años. Fue por eso, no por otra cosa. Okay. Esa es la verdad. Después fue que se procedió con una serie de cosas y al final, luego que se dieron cuenta que no era posible, que no era factible o conveniente hacer las elecciones separadas, la llevaron al mismo año, pero por intereses que no vamos a entrar en esos detalles, y se entra en un día, siempre la dejaron 2 meses de separado, que es peor. Yo tengo alguna experiencia en asuntos electorales. Gracias a Dios, en el 20, las elecciones políticamente se salvaron, porque no legalmente. Entonces, la conveniencia política del país y de la sociedad, de los partidos, de la misma Junta, permitió que se violentaran muchísimas leyes y se hicieran al fin las elecciones después que fracasaron en febrero. Pero si quedaban fracasadas en febrero, en mayo, ¿qué iba a hacer las elecciones? ¿Esa Junta o la Guardia? La Guardia. La Guardia iba a hacer las elecciones. Sí. Eso era seguro. Claro, democráticamente. Entonces, creo que el riesgo de esas elecciones separadas por 2 meses o 3 meses, da lo mismo, es realmente aceptable. Ahora, en las elecciones mismas, la conveniencia de hacer la Junta es que, contrario a como se dice que se produce un arrastre, para hablarte de un punto, sí, no es verdad. El arrastre se da cuando a mí me quedan 2 años de presidente y vamos a las elecciones de municipales y yo te agarro a ti y te mando un mandado. Súbete al barco. ¿Te quieto? Okay. Yo tengo 2 años. Sí. Tú tienes la esperanza de que yo te cumpla. Ahora, si nos le estamos jugando todos juntos, la presidencia, los senadores, los diputados, todos, ahí no se sabe dónde están los cuartos. Pero aún así, don Tácito, pero hay otras razones. Sí. Razones de mantener a la población en una constante campaña. Casi estamos comenzando. Sí. Y faltan 4 años. Pero sin el voto automatizado, don Tácito, ¿usted cree que...? Eso voy. No hay duda de ningún género. Y echamos el pleito de todas maneras en estas elecciones de que fuera automatizado. La Junta se negó. ¿Por qué? No lo sé, porque la ley la autoriza, le permite. Entonces, no solo eso, que cuando lo discutimos en el Congreso, concretamente en la Cámara de Diputados, los partidos, la generalidad, incluido el doctor Olivares, representante del PRM, defendió la conveniencia del voto del escrutinio automatizado. No estoy hablando del voto, del escrutinio automatizado. Después la Junta decidió que no. Y ahí estamos. Se hizo así, todo pasó bien, vamos a dejarlo de ese ancho.
quizás pasaron cosas, no entremos en eso. Aunque yo dije el día pasado que sería conveniente, si tuviésemos nosotros la madurez, ya pasó, ya lo que pasó, pasó, está hecho, que hagamos una auditoría ahora, que están ahí los votos, para que tú veas qué pasa. A nivel Rosario. Aparentemente hay una especie de acuerdo país respecto a la conveniencia que las elecciones se celebren el mismo día. Pero usted ha planteado algo, o una de las razones que esbozan casi todos los sectores, deben ser el mismo día porque sale más económico y deben ser el mismo día porque este país no puede estar sometido a una campaña permanente. Aunque las elecciones son muy cerca, febrero o mayo, son cada 4 años. Y usted está claro en que prácticamente estamos en campaña. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto puede contribuir una fecha para limitar el tiempo de la campaña? Si nuestra clase política, ni siquiera la ley, nuestra clase política como que no asume el tema de que una campaña con 3 meses es suficiente. ¿Qué vamos a hacer para madurar en ese sentido? En eso estoy de acuerdo. Las campañas debieran ser mucho más cortas. Nosotros lo hemos planteado. Debieran ser menos costosas. Debieran haber menos situaciones que se presentan de abuso de poder. Y no estoy hablando de un partido concreto, sino de todo y de situaciones y de abuso de recursos de personas que sí obtienen recursos que parece de manera muy ligera y se nota en las campañas. Todas esas cosas. Pero hay algo que hay que plantear a tu pregunta al revés. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Qué beneficio ha dado hacerla separada? Ninguno. Entonces, si tiene un prejuicio, si afecta, aunque sea solamente el término económico, aunque sea solamente el hecho de la población permanentemente en campaña, y solamente afecta eso, y no aporta nada, ¿cuál es el problema? Hagamos la Junta. ¿Y qué debemos hacer, solo para complementar, don Tácito, para que Dominicana dé como ese paso de madurez, de cara a entender que unas elecciones no necesariamente, o que una buena campaña no es la permanente, ni la de embadurnar los árboles y la ciudad completa? No hemos avanzado como nada. Yo te voy a poner un ejemplo, que es bueno que me señalaras eso. Sal por la ciudad, las carreteras están llenas de afiches. Todavía, y la misma ciudad capital todavía. Busca cuántos afiches vas a encontrar del Partido Reformista. Búscalo y ponte a pensar. No, siendo honesta, no recuerdo. Ponte a pensar. Ver de ustedes. Entonces, no. Ponte a pensar, ¿no? Hay algunos, creo que, no voy a decir dónde, porque no. En La Vega. Por ahí hay uno. Hay uno, pero lo quitó todo él. Pero alguien dejó uno. Queda alguno de un aliado aquí en la Churchill ahí cuando uno dobla a la derecha. Mira, entonces es una cosa. Pero lo que tú dices es una gran verdad. Pero ya es un asunto que no concierne solo a los partidos y a la Junta y al gobierno, es a la sociedad misma. La misma sociedad. Pero que la sociedad es muy grande, no tiene como una cabecita. Todo. La sociedad. Entonces, desgraciadamente, no debemos superar eso y no lo hemos superado. Él quería decirme algo. Yo primero. Hay afichitos de todavía también por ahí. Sí. Yo vi. Un placer, don Tácito, delegado del Partido Reformista por muchos años ante la Junta Central Electoral. Hay un método que ha provocado muchas situaciones en el espectro político en estas elecciones pasadas. Mucha gente quedó inconforme. Y este método muchos lo ven como que genera inequidad, porque los que tienen más posibilidades, dígase el partido, y si ese partido está en el gobierno, afecta a los otros, aún la gente votando de forma directa por ese candidato, pero muchos quedan fuera y es el método de Hong. ¿Qué opinión le merece esto? Y algo más que la gente aún, muchos dominicanos, no entienden. Es bueno. De todas las cosas que ustedes señalan, de alguna manera, por los años que tengo en la Junta, he tenido que estar en el medio de ella. Para la ley del 97, que se introdujo en el 95, se incluyó porque venía de la ley 5884,
venía el método de Hon, se incluyó de nuevo en la propuesta que se hizo. Fui parte de los que nos opusimos y fuimos al Congreso con una propuesta de que se quitara el método de Hon y que se pusiera el método del cociente y resto mayor, que es mucho más, diríamos, legítimo, más equitativo, porque el método de Hon es una barbaridad en favor de la mayoría o de la mayoría. Nosotros fuimos al Senado, el presidente de esa comisión que estaba viendo la ley que sometieron en el 95 era Frank Martínez como senador reformista. Y Kiko Félix, que después fue de la Junta de los Diputados, nos juntamos con ellos. Yo representaba al PRI de Jacobo Magluta. Fuimos allá, hizo Mejía Ricard, fuimos algunos. Y nos dijeron, yo era muy guerrero, ya no, ya soy un chivito. Frank Martínez, y que ahí está vivo, y Kiko, los dos están vivos, nos dijeron, bueno, nosotros vamos a estudiar eso es complicado, lo que ustedes dicen. Bueno, está bien. Por la noche me llama tu amigo Jacobo Magluta. Ven acá, Tasio, quiero verte. Jacobo, él me decía Jacobo, porque era un seudónimo mío viejo. Ven acá que quiero verte. Y dice, explícame eso del método de Hon, ¿qué es lo que pasa? Y yo le explico. Mire, eso es malo por esto, favorece a la mayoría, es una desgracia para los partidos que no son mayoría. Y me dice él, ¿tú te atreves? ¿Tú me acompañarías a explicarse al doctor Balaguer? Yo era un anti-balaguerista. Digo yo voy. Ay, ¿qué pasa? Vamos. Un día después, vamos a la casa del doctor Balaguer. Joven Perdomo, me dice el doctor, explíqueme qué es lo que ustedes están reclamando, qué es lo que piden. Él no sabía nada. Y le explico. Dice, me luce razonable lo que usted dice, lo que están diciendo, me luce razonable. Vamos a ver, pero usted sabe que el Congreso, los diputados y los senadores son personas independientes que tienen su propio criterio. Así es que yo, cuando me junte con ellos, le podré decir que estudien. Balaguer. Al otro día por la mañana me llama José Fran, me llama Fran Martínez. Tácito, como de la Romana, los dos, y San Pedro, ahí, conocidos los dos. Ven por aquí, que tengo que decirte. Mira, vamos a apoyarla. Le había llevado Balaguer y Balaguer le había dicho que sí, ¿no? Sí. Entonces, vamos a apoyarla. Y se apoyó. Pero el método de Hon es una desgracia para los partidos minoritarios y favorece a la mayoría. Es una lástima. Aquí debiera implementarse el sistema. Hay otro sistema. Pero a mi juicio, el más razonable, el más justo, es el coeficiente y resto mayor. Ese es el más. Es más sencillo, además, el de Hon. Sí, bueno, yo creo que los métodos hay que dejarlo aparte. Porque si la gente no entiende una forma, entonces está siendo engañada. Y hay que establecer una forma en que la gente votó y sabe por quién está votando sin que le hagan truco. Explícame. Bueno, ¿Qué quieres decir? Sí, lo que quiero decir es que la Constitución dice que su voto es directo. Y si la lista, y si en una circunscripción van 5, usted dice el que ganó en la convención de cada partido ocupa un lugar. El PRM, el primero que ganó en la circunscripción 3, va en la posición 1 del PRM. El que ganó primero del PLD va en la posición 1 del PLD. Y en proporción, preferencialmente, el que saque más votos en ese orden, si son 7, van quedando en posiciones. Pero no pasa así. El orden lo determinen los que votan en las convenciones partidarias. Exacto. Los votos por cada candidato. Con el método de, por ejemplo, este muchacho, que ha sido uno de los temas más comentados, Horacio. José Horacio. Horacio sacó casi 14,000 votos
y quedó fuera. Quedó Sin embargo, una que en la misma circunscripción sacó 1000 y pico de votos ganó. es El diputada. partido. Entonces, eso es una injusticia No. en el Sí. sistema. A mí me gusta lo que tú señalas, y mal no te entendí, y lo que tú también le pusiste. Y es que en la convención del partido Ahí se determina un orden se de alguna determine manera. el orden. Exacto. Entonces que sea Un voto cerrado, con lista con lista cerrada. bloqueada y cerrada, con lo que yo estoy de acuerdo. Yo confío más, a pesar de las Ahí deficiencias cada que hay, candidato puja por su partido. de la deficiencia que ha habido Y por en los su voto. partidos, yo confío más, a pesar de la deficiencia que ha habido dentro de los partidos, y las hay, que en que yo, que tengo X negocio, pueda comprar también los votos por ahí. Ahí no hay posibilidad, porque ahí tú vas a quedar en el orden que saliste en tu partido. Exacto. Y el que va primero, va primero. Va Y el que primero. va segundo, va segundo. En proporción. Y yo estoy totalmente con eso. Y me gustaría, incluso fuera de aquí, porque no había hallado nadie con justicia, lo digo, como ustedes. A ti te lo supongo por tu experiencia en la Junta. Que habláramos de eso, que hablemos un poco de eso. Sí. Con mucho gusto. Vale la pena hablar de eso, porque la solución es esa. Lista bloqueada y cerrada, que sea dentro del partido, que hay fallas, pero no como la otra. Exacto. No tan perversa como la Sí, otra. sí, Las sí, hay, sí. lo sé. Y que la Pero gente no lo por ahí es la entiende. salida. Sí. Don Tácito, primero ante todo decirle que para mí es un honor poder compartir con usted acá en este espacio, Me lo voy a creer, ¿eh? porque he tenido la oportunidad de compartir con usted en escenarios en la Junta, donde también he sido delegado y conozco de su sapiencia y lo madurado que tiene los conceptos electorales en la República Dominicana y fuera. En ese mismo sentido de la conversación que veníamos teniendo, le hago yo una pregunta en términos de unificación de las elecciones. Visto el proceso pasado, sobre todo presidenciales y congresuales, con el tema del voto preferencial, que primero se cuentan los votos de la boleta, luego se va al conteo de los votos individuales, que es bastante complejo y extenso. ¿Usted entiende que operativamente desde la Junta Central Electoral se puede articular un proceso donde todas las elecciones vuelvan a estar unidas bajo este mismo concepto de voto preferencial? Sí. Bueno, yo estoy en contra del voto preferencial. Entonces, eso ya. Pero imaginando que quedase así, que se unificase Sí puede y hacerse. fuese bajo este mismo Claro, esquema. puede ser, sí, porque yo te voy a decir una cosa. Porque se habla que esas elecciones juntas, pero las elecciones que se hacen en el municipio son distintas a las que se hacen en el distrito municipal, no son las mismas. O sea, hay todo esa. No, y las esos niveles. circunscripciones. Exacto. Entonces, el conteo que se hace en el municipio no tiene nada que ver con el conteo que se hace en el distrito. Entonces, hacerlo ahora y después lo mismo. No hay ninguna. Ahora, el problema es sí, real. Hay dos problemas. Primero, lo del voto preferencial. Debiera hacerse mediante la escogencia de los candidatos y adaptando la ley a eso, dentro del partido y poniéndolo en ese orden, por una parte. Y lo otro, que el escrutinio sea automatizado. Porque tú has oído el cuento que él me dice una cosa y yo la recibo, se la digo al de otra. Y era, Sí. cuando llega ya, Es diferente. El teléfono se llama eso. óyeme, cuando llega ya es otra cosa. Y así son las elecciones. Así es el escrutinio hoy día, que no me digan que no. Es así. Así. Comienza en una y termina. Un tipo que está cansado, que vino a las 6 de la mañana, la mujer lo ha llamado. Falló la o logística, el marido. falló el agua. Pero falló el la comida. escrutinio está automatizado. ¿El qué? El escrutinio, hasta cierto punto. No. O la transmisión. Como tal. No, eso es otra cosa. Mm. Es que cojan el voto donde la gente marcó. Boleta, qué es lo que boleta. vale, Boleta. y lo lee una máquina, no como hacen ustedes ahora, que lo leo yo, se lo digo a él te lo dice a ti. Ustedes los Hay partidos muchas no historias, don quieren Tácito, en marcar. torno a eso. No, No han querido lo peleamos, la O Junta fue la que no algunos. quiso, no. Sí. O alguno. No, dejemos eso, no, uno que no. Don Lula Valiente. Don Lula Valiente. Bueno, es bien, un placer y un honor reencontrarnos con don Tácito y recordar momentos de la historia cuando trabajamos juntos con el expresidente por casi 2 meses, Jacobo Magluta,
Oh, Y pero ustedes tienen historias comunes. sí, sí, trabajamos en el plan de gobierno del Y del reciente esa presidente. historia. Muy reciente, muy Sí, sí. reciente. Los, Bueno. los otros días. Pero un Recién. honor. Sí. Tácito, ¿usted entiende que será un nuevo desafío para el sistema electoral la propuesta del presidente de la República de bajar el número de diputados del Congreso de la República? Sí, es un desafío. Es un desafío. A principios del decenio del 90, de los 90, que por cierto, Cristian no asistió, pero discutíamos antes de ir a esas discusiones. En la Fundación Siglo XXI, discutimos la cantidad de diputados y llegamos al acuerdo entre los contertulios de que debían ser 100 diputados. Había un poquito menos, llegar a 100. Ya estamos en 200. Lamentablemente, eso no se adoptó y valdría la pena que se estudie lo que se dijo allí. Porque ahora tenemos un problema. Hay un asunto de intereses creados. Entonces, no de individuos, no yo que soy diputado, no. Es la población. Que no quiere. La población que le van a quitar un diputado. Sí. Y ese es un interés creado de esa población. Entonces habría que ver. Yo no lo veo mal. El mecanismo es que puede resultar complicado. Puede resultar complicado el mecanismo. No lo veo mal, pero puede resultar complicado. Yo te digo, debiera verse la documentación que hay de la Fundación Siglo XXI. Y yo estoy seguro que su presidente no tendría problema, me atrevo, estoy hablando sin hablar con él, de facilitarla, donde están las discusiones y debe estar grabada. Eso fue en el año 92, 93. Puede, no está propuesto de manera formal, pero bien valdría la pena discutir unicameral. Una sola Cámara de Legisladores para República Dominicana que tiene poco más de 10 millones de habitantes y que tiene una población distribuida en más de 400 núcleos geográficos. No estoy de acuerdo. Mi partido no ha discutido eso. Ahora, Tácito, a perdón. mí me es simpática. ¿Por qué a usted agrada. le es simpática? ¿Por qué? Creo que sería mucho más simple. Más simple. Para la Sí, Y gobernanza. habría una representación más directa, porque habría más compromiso. El compromiso repartido es otra cosa. Pero Sí, mi partido no lo... Se juegan los intereses. en los Exacto. partidos. Mi partido no ha discutido eso. No habría que verlo. Son cosas dignas de necesariamente, no digo que es bueno o malo, me simpatiza, habría que discutirlo. Quizás me convenza él de otra cosa. Sí, yo digo que ese modelo sería más peligroso para la democracia, porque hasta los sistemas parlamentarios se busca el equilibrio. Por ejemplo, Estados Unidos tiene la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. Cada estado tiene 2 senadores, distribuido Sí, pero entonces en Cámara de que es federado, Representantes. recuerda que es federado Pero también. cada estado tiene 2 senadores. Y si tú tienes una unicameral, si aquí se le hace fácil a cualquier presidente en el poder mandar una ley y pasarla rápido en el Congreso, que hasta la oposición se vende, y ha pasado en algunos momentos, usted se imagina unicameral. Sí, pero Por lo allá- menos se genera... pero tú tendrías que Estados- cambiar la en correlación de Estados Unidos es fuerza y diferente. esas En cosas. Estados o Unidos sea. es diferente porque hay leyes federales por estado. Claro. Y O sea, Sí, Sí, pero sí, hay sí, senadores sí, por sí, sí. estado, pero hay senadores federales. además, no. Si Pero- tú pero tienes, California, si tú yo- tienes California no tiene nada que ver con Nueva pero York. si tú Sí. tienes un No, no digo cuerpo, Nueva York, Estados Unidos. pero si tienes un cuerpo legislativo Bueno. unicameral, no es con las reglas del bicameral. No, O sea, claro. tú vas a Tiene que cambiar el cambiar, sí, andamiaje, sí, sí. la estructura de aprobación, Ujú. y quizá donde hay 4 diputados pasen a ser 5, pero todo el Pero andamiaje el sería más diferente. factible Y eso es que directo, las 2 ¿no? cámaras. Sí. ¿Y a usted qué le La- parece? Entonces, ¿usted la considera favorable? Me luce simpático. Don Tácito, yo sé que usted Habría tiene, que usted tiene estudiarlo. casi que dejarnos No, para pero un entonces hay compromiso. que traerlo pero- por 6 o 5 horas. No, que no, mínimo. no, las 3 horas del programa. Y no dan las 5 horas. Vamos a vivir ahora un proceso de evaluación y de renovación o de ratificación de la Junta Central Electoral. Le pregunto a Tácito Perdomo, ¿es usted favorable, favorecería que se eleven personas que han tenido una labor destacada dentro de la Junta Central Electoral, se promuevan o se ratifique en las posiciones que están los miembros actuales? Mira, yo tengo fama de rock izquierdo. Pero usted se ha suavizado ya. Un poquito, La ¿verdad? experiencia.
no quiero ser simpático. Hasta ahora, partiendo de cómo es el método, que yo sepa, nadie ha optado, nadie ha presentado su interés en ser miembro de la Junta, ni los que están ni de fuera, que yo sepa. Todavía no se han Se acaba de abrir el proceso. Bueno, entonces, cuando se abra el proceso, entonces vamos a ver. Porque es probable, quizás, tal vez pudiera ser que yo, en términos personales, no estoy hablando del partido, opte por los mismos que están. Pero a lo mejor surge alguien ahí, o 2 más o 3 más, que a mi juicio sea preferible. Quisiésemos a nivel carrotario. Entonces, sin querer afectar a nadie, no quiero de ninguna manera afectar a nadie, ni estar a favor de nadie, porque no es mi papel. Tendría que esperar a que, que se hagan las inscripciones de solicitudes y uno... Pero los resultados, por ejemplo, sí se puede, lo pudiera evaluar de esta Junta Central Electoral con respecto a los procesos que se ha vivido, con respecto a juntas anteriores, ¿se puede hacer una evaluación? Sí, y sobre todo, un detalle de esta Junta, que hasta cierto punto aceptó las críticas, se le vieron cosas. Hay que decir que el único partido que fue afectado por la anterior Junta y por esta Junta es el Partido Reformista, de manera terrible, pero eso es tema de un programa, de otro programa que tiene que volver entonces, don Tácito, para y hablamos de eso y sí, de cualquier cosa. Bueno. Así que por ahí andamos. Muchísimas gracias, don Tácito Perdomo, está con nosotros.